Bueno, la metodología que se va a ver el día de hoy se llama evaluación de impacto ambiental y esta es una metodología que más adelante voy a explicarte de qué se trata ese concepto. Es una metodología que se debe aplicar siempre antes de crear una empresa o si hablamos de proyectos ambientales como la construcción de un puente que interviene ecosistemas, la construcción de una represa que interviene, allí también los ecosistemas de una carretera, se requiere hacer este tipo de evaluación de impacto ambiental. Porque si no se realizan, lo que va a pasar es lo que, pues, aquí en el país, en algunos de estos proyectos ambientales, ha sucedido, que no realizan esta evaluación de impacto como se debe y pues luego ese proyecto y por más cosas que tienen que ver también como con corrupción y muchas cosas de esas en el país, trae problemas ambientales, problemas sociales, problemas culturales, por ahí hay varios, uno de un puente que estaban construyendo hace un tiempo que se cayó ese puente, produjo muerte de algunos trabajadores, entonces debido a que no realizaron esta parte de esa evaluación como debía. Otro es esa represa de Bituango en el norte de Antioquia, que también debido a que no se realizó esta evaluación de la manera correcta y no se centró en eso que habían identificado, en donde se especificaba de que no se podía poner una represa en el lugar donde la ubicaron porque la estabilidad del suelo no era la apropiada, aún así, pues lo hicieron. Entonces allí pues de fondo habrán otras cosas sobre este tema de las evaluaciones de impacto ambiental. Para ello, pues necesitamos tener allí presente ese concepto de ecosistema. Ustedes ya realizaron pues una exposición de ecosistema y ¿por qué debemos tenerlo presente? Porque justo ese concepto que gira alrededor de esa palabra de ecosistema también va a ser parte de lo que significa como tal una empresa cuando lo vemos en esa parte ambiental o en ese entorno ambiental. Entonces, tenerlo presente, cada una de las empresas y estudios de caso que se les va a dar el día de hoy para trabajar esta actividad, se va a tomar como si fuera un ecosistema. ¿Por qué se va a tomar como si fuera un ecosistema? Porque dentro de esa empresa están los mismos elementos o componentes que hay en un ecosistema. Cuando hablo de esos componentes, entonces están esos factores bióticos y abióticos y ese medio que rodea a estos factores. Entonces es la misma definición de ecosistema, pero llevado a lo que tiene que ver una empresa. Entonces, pues según allí la definición de sistema y como se puede ver una empresa, es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que existen dentro de un entorno. Y esto que ven allí es prácticamente una de las definiciones del término de ecosistema. Entonces, para ello aquí hay un ejemplo en donde yo voy a identificar que dentro de ese sistema o ecosistema, en nuestro caso será una empresa, pues voy a encontrar varios componentes y que adicional a eso va a haber un ambiente o un entorno que va a rodear esa empresa y de alguna manera va a causar algún efecto a esa empresa o la empresa va a causar algún efecto a ese ambiente exterior que la rodea. Entonces, deme, no sé, el nombre o un ejemplo de alguna empresa que sea reconocida para que podamos trabajar con el gráfico que está allí, ir mencionando cosas en lo que tiene que ver con alguna empresa conocida. ¿Ninguno? Muchachos, un ejemplo de alguna empresa conocida. Ninguno quiere dar el ejemplo. Bueno, entonces me va a tocar a mí para poder desarrollar de la clase, porque si no lo mencionan, pues no podemos avanzar. Entonces, voy a poner el ejemplo de una empresa de gaseosas. Profe, qué En, pena dime, interrumpirla, pero ¿una empresa de qué? Es que, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de empresa. puede ser, ¿cómo es que se llama? Colombina.
Sí, puede ser exactamente Colombina. Incluso uno de los ejemplos que tengo el día de hoy es de esa empresa. Les voy a explicar algo, la metodología con esa empresa de Colombina. Entonces, sí, está la empresa de Colombina y resulta que en esa empresa de Colombina, pues habrán unas entradas, aquí me dice que esas entradas son de información, de energía y de recursos. Cuando yo hablo de esos recursos, me estoy refiriendo a las materias primas que ingresan a la empresa. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso de Colombina, ellos tienen unos productos que se dan allí en la empresa. Entonces, pues tendré que tener un material para poder elaborar esos productos. Y está en esas entradas a ese sistema. Me menciona, bueno, ¿qué componentes hay dentro de ese sistema? Si yo hablo de factores bióticos y abióticos, ¿qué componentes habrán dentro de la empresa de Colombina en cuanto a los factores bióticos? Alguno que me diga cuáles serían allí esos ejemplos. ¿Qué factores bióticos pueden estar dentro de esa empresa de Colombina? ¿Ninguno? Hoy no quieren participar de la clase. Muchachos, es importante que participen porque la idea no es que yo venga a hablar aquí y hable y ustedes pues no aporten. Además de que si no aportan, pues no van a entender bien de qué se trata lo de la metodología del día de hoy. Entonces, les pido que por favor participen para poder desarrollar de mejor manera la clase. Les voy a preguntar una vez más. ¿Qué tipo de factores bióticos puedo encontrar yo en una empresa como Colombina? Profe, pues yo pensando, o sea, se me hace como, yo diría que el personal, pues las personas son como el factor biótico que yo lo encuentro, porque uno que diga que uno vea como otros factores bióticos, no la veo. No, bueno. Entonces, sí, El está agua, el agua, no, el agua no es considerado un factor biótico. El agua alberga vida, pero se considera un factor abiótico porque no, como tal, no tiene una vida, es un elemento químico. Entonces, el agua no hace parte de los factores bióticos. Pero en lo que dice Kevin, sí, las personas que están allí laborando serían esos factores bióticos. Y también algo que no es muy evidente y que siempre se nos olvidan serían el tipo de microorganismos que pueden encontrarse allí, incluso como trabajan con alimentos y trabajan con lácteos, se encuentra mucho este componente biótico, pues no está ahí a simple vista, pero sí está el componente biótico de los microorganismos que componen todos estos productos lácteos y lo que producen allí. Y en cuanto a factores abióticos, ¿qué puedo yo identificar dentro de esta empresa de Colombina? Pues la luz que se encuentra en el lugar, profe. Sí, Como ¿qué más? el aire también puede ser. El aire, sí, el calor, el calor. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber allí? Acuérdense que los factores bióticos es todo lo inerte. Entonces, ¿qué más Simplemente puede? los minerales del comillas, suelo, Implementos. Pamela, ¿me repites, por favor? Es que no alcancé allí a... minerales del suelo. Los minerales del suelo, bueno, creería yo que allí tanto porque las empresas pues obviamente están más estructuradas allí y estarían como pavimentadas, entonces no entraría esa parte. ¿Qué más? ¿Qué más factores sin vida puedo encontrar yo en una empresa como Colombina? la temperatura. Temperatura, sí, pero algo más allá. Podría decirse que la instalación en sí, La instalación en sí, exactamente, todo el lugar, las maquinarias, todo eso que está relacionado con eso inerte, pero que aún así se requiere para poder llegar a conseguir ese producto. Entonces, sí, está todo lo que tiene que ver con las instalaciones. Luego, pues tenemos aquí que hay unas salidas, esas salidas también pues de energía, de información, también hay salidas de recursos. ¿Por qué de recursos? Porque salen los productos, entonces ahí sale esa parte de los productos, pero no solamente en esos recursos tendremos recursos que sean, en el caso, por ejemplo, de los productos, para llevarlo al caso de Colombina, sí, serían unos muy buenos productos porque alimentan, entonces sería algo bueno, pero en esos recursos que salen también puedo encontrar algunos desechos
Y en ese punto podría ser los desechos pues sólidos, que sería todo, los desperdicios, lo que no se utilicen, que iría a la basura. Y también habrían otro tipo de recursos que saldrían ahí o de desechos que tengan que ver con efluentes. Esto hace referencia a residuos líquidos, tal vez utilizan algunos químicos y son desechados. ¿Cómo los desechan? Pues algunas empresas los arrojarán al alcantarillado, algunas otras empresas los arrojan al alcantarillado, pero tienen plantas de tratamiento, entonces pues digamos que luego de arrojarlos a fuentes grandes de agua, les realizan un tratamiento, pero en otras ocasiones no serán así. Entonces en esas salidas también tendremos todo lo que tiene que ver con residuos y desechos, y algo muy importante, ese ambiente externo. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, en el caso de las empresas de Colombina, están ubicadas más que todo en parques industriales. Eso quiere decir que a su alrededor pues habrá más empresas, y en ese sentido las emisiones que se causen ahí de manera directa pues no afectarán tanto si la empresa estuviera ubicada en un sector urbano en donde alrededor pues existan residencias, muchos seres humanos allí rodeando la empresa. Entonces en ese sentido es importante saber en qué lugar se va a ubicar esa empresa. ¿Por qué? Porque una empresa industrial no puede estar ubicada en una zona urbana o residencial por todos los efectos ambientales que puede traer a esas personas que viven allí alrededor de esa zona. Y por eso, debido a las leyes que establecen que no pueden haber empresas en la zona urbana, muchas de ellas ya se han trasladado a la periferia de las ciudades. Hay muchos parques industriales, incluso a las afueras de Jumbo, hay parques industriales de las empresas que antes estaban ubicadas aquí en Cali. O sea, todas se dirigieron allá porque no era el lugar adecuado para que estuvieran allí establecidas. Y eso es algo que también debo tener muy presente al momento de yo establecer una empresa. Tener conocimiento de dónde puede ser esa ubicación para que no vaya a tener todo ese tipo de problemas ambientales y de contaminación, ya sea por medio de gases emitidos, por medio de contaminación auditiva, y también que puede causar más adelante problemas sociales, culturales y políticos por la zona donde tengo ubicada la empresa. Entonces son factores que se deben tener allí pues muy presentes. Continuando, entonces, esto que está aquí es la definición de una empresa. Que todas las empresas el día de hoy se acoplen a esta definición, no. Muchas de las empresas no están allí acopladas a todo lo que se menciona de acuerdo a este concepto de empresa. Y pues allí menciona que es un sistema técnico-social abierto, en donde lo principal es crear bienes y servicios. Eso sí está muy claro, las empresas lo cumplen, es el enfoque que tienen, crear bienes y servicios, pero resulta que para crear esos bienes y servicios hay que tener en cuenta ciertas cosas, y es que al momento de hacerlo, el objetivo es que eleve el nivel de vida de la humanidad. En muchas ocasiones sí, lo que la empresa produce eleva el nivel de vida de las personas que consumen sus productos, pero no solamente hace referencia al nivel de vida de esas personas que están allá afuera, sino también el nivel de vida de las personas que se encuentran en ese entorno de la empresa, o sea, el personal que trabaja allí. Y en muchas ocasiones, esa parte del personal es la que más deficiencia presenta. ¿Por qué? Porque el nivel de vida de sus trabajadores, de acuerdo a cómo establecen sus pagos, de acuerdo a cómo establecen sus horas laborales, no cumple con ello. Entonces es algo que ya están empezando a no cumplir de acuerdo a ese concepto que se tiene de empresa. Y otra cosa en lo que también fallan mucho, ya hay muchas empresas que están dando el cambio y ya son empresas sostenibles que van hacia esa parte verde, pero muchas de ellas no son compatibles con ese medio ambiente porque dentro no tienen un manejo sostenible del uso de recursos, del uso de residuos y de desechos, incluso el uso de algunos recursos como la energía o la emisión de esos gases de efecto invernadero, pues que provocan el calentamiento global,
no son controlados dentro de esta empresa, que según las leyes deben de ser controlados, sí, pero pues muchas empresas no cumplen con ello. Entonces allá hay como dos cosas dentro de ese término de empresa que no se ven, que se estén cumpliendo, elevar el nivel, el nivel de vida en sus trabajadores y lo que tiene que ver con esa parte de sostenibilidad ambiental dentro de la empresa. Dentro de ellas vamos a encontrar unas actividades y unos flujos, yo ya les había hablado pues de unas entradas y de unas salidas. Entonces, para el caso de la empresa de Colombina, allí se menciona materias primas. ¿Qué tipo de materias primas podrían estar ingresando a Colombina para poder Azúcar. desarrollar sus productos? Dime. Azúcar. Azúcar, sí, claro, se elaboran productos allí dulces, entonces el azúcar sería uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más productos habrían allí que ingresen a esa empresa? Chocolate, Maquinaria. El chocolate, la maquinaria, claro, cuando están estableciendo plástico, el plástico para los empaques, incluso es algo de lo que más creo yo que utilizan y es un material, no te entendí bien. ¿Me repites, por favor? Colorante, profe, colorante artificial. Los colorantes artificiales que utilizan allí. Entonces, claro, hay muchas materias primas y ahí mencionaban uno, el plástico, que es uno de los principales contaminantes que hay a nivel mundial debido a su lenta descomposición y dentro de las empresas pues es el mayor contaminante, en donde tendrán que tener acciones pues para poder disminuir o mitigar, porque obviamente no va a ser cero la emisión, pero sí disminuir o mitigar este tipo de material que ellos utilizan. Está la energía, entran los recursos como financieros, esos recursos humanos que vienen siendo esa parte pues biótica, porque se requiere de ello para poder elaborar los productos, de la tecnología, entonces lo que mencionaban allí de las maquinarias y todo lo que se requiere pues de acuerdo a la parte de la tecnología. Algo también importante es identificar qué tipo de actividades se pueden desarrollar dentro de una empresa de Colombina. Entonces les pregunto, ¿qué actividades creen ustedes que se desarrollan dentro de esa empresa? empaque, El empaque, entonces sí habrá allí una actividad de empaque. ¿Qué más actividades pueden estar allí aparte de esa de empaque? Mezcla, La mezcla, la elaboración, preparación, elaboración, la producción, sí, están allí todo ese tipo de actividades que son importantes tenerlas en cuenta y ya se los voy a mencionar. ¿Por qué? Porque en la evaluación de impacto ambiental, que ahora les voy a explicar de qué se trata el concepto, se requiere identificar qué actividades hay en estos estudios de caso. Pues con ustedes va a ser algo diferente porque normalmente eran los estudiantes que elegían qué tipo de empresa iban a visitar, pues, conseguían esa visita, pues, pero debido a la pandemia, pues tenemos cerrado en las empresas esas visitas. Entonces allí, ustedes cuando hacían las visitas o los estudiantes, pues anteriormente cuando las hacían, identificaban las actividades. Como yo les voy a entregar el estudio de caso, yo ya les voy a dar esas actividades identificadas y cómo es el proceso en cada una de ellas, qué ocurre cuando se realiza cada una de esas actividades en las empresas de los estudios de caso. Entonces, por eso es importante tener presente que se realizan unas actividades y que bajo esas actividades que se realiza debe haber un control en todo lo que tiene que ver con la parte ambiental. Que se realice o no en las empresas, pues es un tema diferente, de que esté estipulado en la ley que tiene que ser de esa manera, está estipulado. Que cumplan o no cumplan las empresas, pues ya es otro tema totalmente diferente. Y dentro de eso también están las salidas del producto terminado. También hay otras salidas de algo que se llama subproducto y les voy a poner un ejemplo de una empresa que elabore azúcar. Ese es el producto que tiene como producto principal al que se enfoca. Entonces estas empresas elaboran azúcar, pero resulta que de ese proceso del azúcar y de tratar la caña y de molerla y de bueno, y todo lo que se realiza allí, van a haber unos desechos que ellos como empresa pues no lo van a enviar de uno al medio ambiente, sino que lo van a aprovechar para generar otro tipo de producto. Entonces, en ese caso, si la empresa está
encaminada y su producto principal es el azúcar, pero de allí va a tener unos desechos, entonces puede decir, no, yo de aquí voy a elaborar productos para la alimentación de animales, voy a también a elaborar una parte de panela, voy a crear, no sé, energía también para la misma empresa que elabora el azúcar con el residuo pues de eso de la caña, producir energía para poder que la empresa y la maquinaria que está allí en la misma empresa funcione de esa manera y reemplace un poco, algún porcentaje de la energía convencional. Entonces, esos son los productos. Los efluentes son todos los residuos líquidos que salen de esta empresa, como les mencioné anteriormente, pues habrá maneras en que ellos desechen esos efluentes o residuos, ya sea directamente a los ríos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas empresas que se encuentran en esos parques industriales tienen un río muy cercano. Entonces, habrán unas que depositen tal cual como salen este tipo de materiales al río, pero habrán otras que tendrán un proceso de tratamiento de sus aguas, una planta de tratamiento de aguas residuales, en donde eliminen ciertos desechos o residuos tóxicos que vayan a ir al río. ¿Por qué? Porque si se depositan directamente a esa fuente de agua, pues se va a ver afectado el ecosistema que está allí directamente, que serían los animales, las plantas que se encuentran allí en ese ecosistema de agua dulce de río, pero también se vería afectado el ser humano por los contaminantes que arrojan en estos ríos sin ser tratados. Y lo otro serían los residuos sólidos, entonces también lo mismo, tendrán que tener un manejo de esos residuos sólidos, manejo de las basuras, puntos ecológicos, y si tienen otro tipo de residuos que van más allá como residuos tecnológicos, también se considera como una salida de la empresa porque ya va hacia el medio ambiente y es un residuo. Continuando con el tema, vamos a hablar de varios conceptos, incluso ustedes van a tener la oportunidad de reforzarlos porque en ese trabajo de los diagramas radicales se trata sobre estos conceptos que van a ver aquí, entonces pues se los voy a indicar, esto va a ser un apoyo, pero cuando ya se vayan a enfrentar a realizar esos diagramas, pues tendrán que investigar un poco más de qué se tratan cada uno de estos conceptos que les voy a presentar el día de hoy y que están allí. Entonces, lo primero es la gestión ambiental. Todas las empresas deben tener en su sistema algo que se llama gestión ambiental. ¿Y qué es eso? Son unas actividades que el personal encargado de esta área, debe haber una persona específicamente para trabajar todo el tema ambiental en la empresa. Que en todas las empresas existan una persona capacitada para hacer el manejo de esto, no. Hay empresas que ni siquiera tienen un manejo de sus recursos y todo lo que tiene que ver con desechos no lo hacen de esa manera y allí están pues cometiendo ciertos delitos porque según la ley que está establecida sí debe haber una persona encargada solamente de este tema. Y las empresas, muchas de ellas, pues no cumplen con ello. ¿Qué hace esta persona dentro de la empresa? Bueno, crea actividades y utiliza técnicas para poder conservar de la mejor manera todos los elementos que hay del ecosistema. ¿Por qué? Porque alrededor de esa empresa puede estar un río. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Tener estrategias para cuando se realice esa parte de esos desechos líquidos al río, se haga de la manera adecuada y se conserve ese ecosistema de río. Que también las personas que laboran dentro de la empresa también lo hagan de la manera adecuada, utilicen los elementos si requieren gafas porque están haciendo un trabajo en un laboratorio químico con algo que tenga que ver con calor. Si tienen que trabajar, bueno, digamos que por la pandemia ya está ahí como la parte del tapabocas, pero hay algunos procesos que trabajan también con químicos o con ciertos materiales que eliminan partículas muy pequeñas que puede causar afecciones respiratorias a esas personas que trabajan o hacen esta labor y que la empresa debe suplir todos esos elementos
para proteger y conservar su vida, porque el hombre también hace parte de ese ecosistema y es un factor biótico. Entonces, tener allí muy presente todo lo que se requiera de actividades o técnicas para poder conservar todos estos elementos que están tanto en el ambiente externo de la empresa como en el ambiente interno de esta empresa. Una pregunta, ¿ustedes creen que el impacto ambiental hace referencia solamente a algo negativo o también pueden haber impactos ambientales positivos? También positivos, profe. O sea, los dos. ¿Todos están de acuerdo? ¿Creen que solamente podría decirse que un impacto ambiental hace referencia a algo negativo? Pues, profe, mire que cuando apenas comenzó la pandemia y la cuarentena y que nos encerraron a todo el mundo, porque realmente fue en todo el planeta Tierra, se hablaba de impacto ambiental que tuvo el COVID-19 en su momento. Se pudo ver como pues algunos canales en Venecia se estuvieron limpiando, las tasas de CO2 bajaron. Entonces, pues puede decir que el concepto de impacto ambiental se aplicaría para las dos. Digo. Exactamente, sí, aplica para las dos. Y tú estás trayendo ahí un ejemplo pues muy claro y era lo del foro. Y estás hablando de esa parte positiva, pero también leía en sus comentarios también el impacto ambiental, que pues digamos que, aunque no es una empresa, pero lo que pasó pues de la pandemia, fue una situación allí, problema, que incluso hace demasiados años no ocurría, porque pues anteriormente habían ocurrido otro tipo de pandemias, pero pues no nos había tocado este tipo de cosas. Pero a raíz de ese suceso que ocurrió, que también se dio a raíz del hombre, porque obviamente ese virus se generó por algo que pasó allá en China, por algo que hacen pues las personas de allá, el hombre, de acuerdo a su alimentación, que no es la adecuada y pues se produjo este virus. Entonces pues sí vino a partir de esas actividades del hombre, en lo que tiene que ver en las actividades en la parte alimenticia, pero también habían unos impactos negativos que se generaron después a medida que iba pues transcurriendo la pandemia, y era esa acumulación de plástico y también pues de estos elementos como tapabocas y caretas y todo lo que se requiere, más guantes, bueno, todos esos elementos médicos que se utilizaron y que se siguen utilizando ya un poco pues en menor medida, que también crearon un impacto ambiental negativo. ¿Por qué? Porque se convirtió en un problema. O sea, eso se convirtió en un problema por el uso excesivo de este tipo de productos. Segundo, porque no hay cultura, no hay educación ambiental en nosotros los seres humanos. Entonces también no teníamos allí como esa cultura de arrojarlos en los lugares pues que se debían arrojar, de hacer división en puntos ecológicos, en dónde debe de ir este tipo de elementos. Entonces también se convirtió en un impacto ambiental negativo, porque lo que menciona Kevin, sí, en esa parte fue positivo, pero también está el lado negativo y fue esa acumulación de esos recursos allí. Entonces sí, son ambos, tanto positivo como negativo. Entonces, ¿qué es un impacto ambiental? Se le define como cualquier cambio que pueda ocurrir en el medio ambiente. Entonces miren que allí yo traje una imagen en donde se presentan dos escenarios. Bueno, aquí en esta parte se ve ese impacto positivo porque está allí todo verde y está de la manera correcta como ha sido creado desde pues un principio el medio ambiente, y presenta el otro escenario en donde está ese impacto ambiental negativo, en donde ya hay deforestación, destrucción, bueno, hay muchas cosas que se pueden identificar ahí. Entonces, sí, puede ser un impacto tanto positivo como negativo, como se menciona ahí, adverso o beneficioso. Y que ese impacto se puede derivar totalmente o de manera parcial sobre las actividades que se realicen. ¿Por qué? Porque pues las actividades las realiza el ser humano, y el ser humano no ha estado consciente, la mayoría, porque pues habrán algunos que sí, pero la mayoría no ha estado consciente de eso que las actividades han generado a nivel ambiental, ya sea cuando tengan esa parte de productos,
o de servicios dentro de su empresa, lo que crean y lo que producen, no han controlado esas actividades que tienen allí. Hablaban ahora de la parte del empaque y que se utilizaba ese plástico. Entonces, muchas empresas no tienen controlada esa actividad de empaque que se realiza dentro de su sistema, porque no lo hacen de la manera adecuada. Tal vez puedan reducir el uso de ese tipo de empaques, tal vez puedan cambiar a unos que sean degradables en menos tiempo, pero no lo hacen. Entonces, a eso se refiere el impacto ambiental. Puede ser cualquier cambio en el ambiente, sea positivo o negativo, y que se derive de una de las actividades que se realicen, ya sea en un lugar, si estamos hablando, por ejemplo, de la agricultura, de la parte de la ganadería, de la parte del sector de las maderas, porque causa deforestación a los bosques. De cualquier tipo de esas actividades se puede derivar ese impacto, ya sea positivo o negativo. Aquí ya tiene que ver con la metodología que ustedes deben evaluar, entonces quiero que estén allí como muy pendientes y muy atentos. Si les surgen dudas, levanten la mano, porque esto que les voy a mostrar aquí es lo que ustedes tienen que hacer con su trabajo. Entonces, lo primero es definir qué es la evaluación de impacto ambiental. Esto es un análisis que se debe realizar antes de cualquier proyecto que yo vaya a realizar en algo que tenga que intervenir un ecosistema o cuando yo vaya a crear una empresa. Entonces, siempre debe haber un estudio en donde yo indique, bueno, ¿qué tipo de impactos puede generar mi empresa al medio ambiente si yo la establezco en cierta zona, si yo utilizo ciertos materiales, si yo utilizo, por ejemplo, cierta maquinaria que puede ser maquinaria que es muy ruidosa, que puede causar afecciones, incluso enfermedades a los trabajadores, si la empresa está ubicada en un sector que sea más urbano que industrial, entonces a esas mismas personas que viven alrededor de esa empresa. Entonces, esta metodología evalúa cuáles son las actividades primero que van a haber allí en ese proyecto o que va a tener la empresa. Lo segundo, evalúa en cada una de esas actividades qué impactos ambientales va a causar al medio ambiente. Si son impactos positivos, si son impactos negativos, si son impactos que se derivan directamente de esa actividad que yo identifiqué, o si son impactos que se me van a generar a partir de un primer impacto. Igual ahora les voy a explicar qué tiene que ver todo esto de primer impacto y segundo impacto. Dentro de esa evaluación, lo primero que yo tengo que hacer es algo que se llama línea base. ¿Qué es la línea base? Es una descripción a fondo del proyecto que se va a realizar, de la empresa que yo voy a establecer. Entonces, si lo llevamos pues a lo que vamos a trabajar en la actividad del caso de estudio es a una empresa. ¿Qué debo poner yo en la empresa? Bueno, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo se llama? Si aparece desde la persona responsable de esta empresa, si por ejemplo es industrial o es una empresa ubicada en la zona urbana, ¿qué hay alrededor de esa empresa? No, hay un río que está allí ubicado al lado de ella, hay un ecosistema, la empresa está ubicada en una zona rural. Bueno, debo identificar todo este tipo de cosas y lo debo poner en esta línea base. La descripción total de esas empresas. Ahora les voy a mostrar con un ejemplo de uno de los grupos de semestres anteriores en donde ellos hicieron pues este trabajo. Les voy a dar dos ejemplos en donde hicieron este trabajo, la descripción y toda la metodología. Entonces allí ya, cuando les explique lo van a entender pues de una mejor manera. Algo que también debe tener es el marco legal. ¿Por qué? Porque toda empresa que se va a establecer debe regirse a ese marco legal y debe cumplir con ciertas leyes. Que lo haga o no lo haga, pues es un tema que va más allá a cosas de corrupción y mucho más. Pero se puede dar el caso que una empresa no tenga este marco legal en todo lo que tiene que ver con esa sostenibilidad ambiental
y llegue una entidad pública a su empresa, identifique que no cumplen con esas leyes ambientales establecidas en la Constitución Política de nuestro país y sean sancionados, ya sea con una multa o que lleguen al punto de cerrarle la empresa. Entonces, en ese sentido, sí deben regirse a estas leyes, ya sean normas, códigos, en donde se establezca cómo debe funcionar la empresa y en este caso, en el caso de nosotros, cuando se habla de sostenibilidad ambiental, ¿qué leyes hay allí que establecen cómo debo organizar mi empresa de acuerdo a esas leyes ambientales para que sea una empresa sostenible? Dentro de esta metodología, y es el tercer punto del trabajo, es la elaboración de una matriz. Esta matriz se llama matriz cualitativa de actividades, dimensiones e impactos. Ahora se las voy a explicar primero en la parte teórica y luego pues vamos a ir al ejemplo. Entonces, trayendo pues a ese concepto, esto también es una metodología que se utiliza para poder identificar primero cuáles son las actividades que realiza mi empresa. Segundo, en esas actividades, qué impactos al medio ambiente se generan. Tercero, si esos impactos que se generan al medio ambiente de las actividades que se realizan en la empresa son positivos o son negativos. O se puede dar el caso que en una de esas actividades los impactos que se generen pueden ser unos positivos y otros negativos, teniendo allí como un nivel de estabilidad y disminuyendo las emisiones que se pueden causar justo en esa actividad que está dentro de la empresa. Entonces, esto es lo que hace esta metodología de la matriz. Evaluar qué puede causar al medio ambiente cada una de las actividades que se realizan dentro de las empresas. Entonces, aquí está la matriz, en donde el primer punto es identificar las actividades. Yo les mencioné que pues con ustedes es diferente, porque yo ya les voy a entregar cuál es la empresa que van a trabajar y también les voy a dar 5 actividades, pues por cada empresa, ya identificadas y con una descripción de qué es lo que sucede en esa actividad. Hay algo que se llama impacto de primer orden. Ese impacto de primer orden va a ser originado o causado a partir de la actividad. Si lo llevamos al caso de la actividad de los empaques que me mencionaban ahora, actividad de empaques, pues allí que voy a utilizar mucho plástico. Entonces, en ese sentido, el impacto de primer orden va a ser esa contaminación por el uso excesivo de plástico. ¿Por qué? Porque mi actividad se enfoca a realizar ese proceso. Y en ese proceso que realiza, el principal impacto que va a causar al medio ambiente o la incidencia que va a tener al medio ambiente es la contaminación por el uso excesivo de ese material plástico. Luego de allí habrá una dimensión, entonces en esa dimensión es donde yo voy a identificar, bueno, ese impacto de primer orden en donde me dice que es un uso excesivo de plástico, ¿qué factor se considera? ¿Será que se considera un factor biótico ese uso excesivo de plástico o se considerará un factor abiótico? Porque el plástico que es un elemento físico que es inerte y no tiene vida. Entonces aquí entraré a decir, bueno, la dimensión de este impacto de primer orden, que me está hablando de plástico, pues va a ser un impacto o una dimensión física por el material del que se está hablando. Impacto de segundo orden. Entonces, el impacto de segundo orden va a ser un impacto que se va a generar a partir de este de aquí, o sea, de ese uso excesivo de plástico, más no como tal de la actividad de empaque, sino del uso excesivo de plástico. Entonces, para tenerlo muy presente, el impacto de segundo orden se me genera a partir del impacto de primer orden. Bueno, si lo llevamos al caso de la empresa de Colombina, digamos que ese uso excesivo de plástico identificado aquí como impacto de primer orden, me puede causar un impacto de segundo orden, y ese impacto de segundo orden será que en esta empresa ellos utilizan un tipo de plástico que no se degrada en 500 años, como es el normal, la degradación de plástico normal,
sino que su degradación es más rápido porque es un plástico que ya se considera biodegradable, que hasta los mismos microorganismos pueden degradarlo. Entonces, ese va a ser un impacto de segundo orden que yo he identificado, pero a partir de este impacto de primer orden, que será el uso excesivo de ese plástico. Este impacto de segundo orden también tendrá una dimensión, y ahí yo voy a identificar si es una dimensión biótica. Físico hace referencia también a los factores abióticos, o sea, que son inertes, pero también habrán otras dimensiones que son culturales y dimensiones políticas. Entonces, en el caso, pues, de este impacto de segundo orden, también va a ser una dimensión física, porque estamos hablando de un plástico, pero que es un plástico pues degradable, pero al fin y al cabo va a ser un material inerte que no presenta ningún tipo de vida. Y hacia el final de la tabla se menciona algo que es el tipo. Aquí lo que yo voy a identificar es por cada uno de estos impactos, el de primer orden, si es positivo o si es negativo. Para el caso del ejemplo que les traje aquí, o que les estoy mencionando, de ese uso excesivo de plástico, pues el tipo de impacto será negativo. ¿Por qué? Porque va a contaminar el medio ambiente. Pero si yo hablo de ese impacto de segundo orden, en donde yo estoy utilizando allí en mi empresa un material que se degrade de una manera más rápida que el material convencional, pues entonces ya no va a ser un impacto negativo, sino que este impacto de segundo orden se va a considerar un impacto positivo. Ahorita les voy a explicar para que les quede más claro con los ejemplos de las empresas. Lo primero es entender que debo ir a esa línea base. Esto que les voy a mencionar aquí, pues es un trabajo de estudiantes de semestres anteriores. Ellos hicieron la evaluación de impacto ambiental en una empresa en donde elaboran productos a base de maíz, principalmente pues arepas de choclo. Entonces ellos aquí pues me mencionan el nombre de la empresa, se llama Maíz Parrilla, el nombre de la persona que es rentable, dónde está ubicada. Entonces me dice que está ubicada en Jamundí, las características de la empresa, pues que es una empresa con un tamaño allí, digámoslo así, mediano. Me habla cuáles son las rutas de acceso. Esta empresa está ubicada en una zona urbana, o sea, está allí en un barrio en donde pues alrededor hay vecinos. Entonces también es muy importante tener en cuenta la ubicación de la empresa, por lo que se pueda estar generando de emisiones a esas personas que viven alrededor de ella. Entonces allí en esa descripción o esa línea base voy a mencionar los datos básicos de la empresa, que me ayude un poco más a conocer de qué se trata. La actividad principal es la venta de arepa de choclo y asados. Las venden tanto en el lugar y también las venden precocidas. Entonces también pues envían domicilios a las casas con este tipo de productos. Transformación, ellos allí en la empresa realizan la transformación desde esa tusa de maíz, desde ese choclo, donde llega con la cáscara, o sea, hacen el proceso desde ese inicio, de que llega el choclo con cáscara, con absolutamente todo, hasta el proceso de convertirlo en arepa. Entonces ellos allí van a hacer una transformación total del material, porque parten desde el fruto hasta lo que ya pueden ver allí en la imagen, que es la arepa. Y el diseño de la empresa pues es un estilo campestre. En cuanto a su infraestructura, es campestre, tiene un horno de leña como pueden ver en la imagen. Entonces, aunque esté allí en esa zona urbana residencial, su estilo es campestre. Luego de allí tenemos la parte del marco legal. Algo que quiero que tengan muy presente es que cuando trabajen los estudios de caso, este marco legal, ustedes no lo van a encontrar como tal específico para el nombre de la empresa. Entonces, no vayan a llamar a la empresa a decirles, vean, es que nosotros necesitamos que nos den el marco legal, porque no se los van a dar. Y menos cuando ustedes vayan a hablarles de algo que tiene que ver con la parte de sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque ellos lo primero que van a pensar es que están haciendo una investigación
para ver si su empresa funciona de la manera correcta y de acuerdo a las leyes y a las normas que están establecidas. Entonces, no vayan a llamar porque lo primero que les van a decir es que ellos no les van a dar información. Este marco legal ustedes lo van a buscar en internet, va a ser de acuerdo a la actividad principal de la empresa. Si es una empresa que elabora, digamos que zapatos, en donde el material que más utilizan es el plástico para la elaboración de esas suelas de los zapatos, pues entonces ustedes van a buscar leyes en donde establezca el uso de este tipo de material en las empresas que elaboran zapatos. Entonces van a buscar marcos legales que hablen de la sostenibilidad ambiental al momento de utilizar material como la suela de los zapatos, que es plástico. Y de esa manera es que van a buscar en internet las leyes. En las páginas de las empresas tampoco van a encontrar el marco legal en donde diga, vea, la empresa trabaja con estas leyes que están establecidas, tampoco lo van a encontrar. Entonces, para que lo tengamos allí muy presente, deben de buscarlo en internet de acuerdo a la actividad que maneje la empresa. Aquí, pues, son unos ejemplos de leyes que ellos encontraron. Para el caso de ustedes, deben elegir por ahí unas 5 o 6 leyes máximo, porque se van a encontrar con demasiadas leyes que se requieren para que la empresa funcione de manera correcta a nivel ambiental y de manera sostenible. Pero ustedes solamente van a elegir unas 5 o 6 en donde de manera resumida me indiquen qué establece cada una de las leyes. Entonces, pues para el ejemplo de esta empresa de maíz, está esta ley en donde hay unas medidas sanitarias. ¿Por qué medidas sanitarias? Pues porque ellos trabajan con lo que tiene que ver con alimentación y tienen que tener un control estricto sobre todo lo que esté alrededor de esos alimentos. Con esto me refiero a los microorganismos que puedan afectar a este tipo de alimentos. ¿Y por qué se debe tener en cuenta? Porque quienes los consumen, pues somos nosotros los seres humanos considerados en el ecosistema como un factor biótico, o sea, que tiene vida. Y si no se tienen estas medidas sanitarias para esos alimentos y no están de la manera adecuada, pues va a poder más adelante causar afecciones a las personas que consuman este tipo de productos. Las puede intoxicar y se pueden meter en un problema muy grave por dar alimento que no cuente con estas medidas sanitarias. Entonces, esta es una de las primeras leyes que tiene que ver con esa parte de sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque se deben controlar todo lo que tenga que ver con esos alimentos que ellos producen para que más adelante no vaya a causar afecciones a los seres humanos que hacen parte de ese ecosistema. Otro que ellos encontraron ahí fue un decreto en donde ellos dicen que también regulan ese factor de riesgo por el consumo de estos alimentos. ¿Y cómo lo regulan? En todas las actividades de la empresa, en la fabricación, en el procesamiento, en la preparación, en los materiales, en el almacenamiento, en el transporte, en la distribución, en todas las actividades que se realizan dentro de la empresa, se debe tener una regulación de ellas. ¿Por qué? Porque en cada una pueden ocurrir ciertas situaciones que van a llevar a un riesgo del consumo de esos alimentos. Si en ese proceso de preparación no tienen las medidas que deban requerir, si el lugar no es un lugar limpio, sino que presente plagas de microorganismos, de animales, pues eso va a causar más adelante enfermedades a los seres humanos. Entonces deben tener un control estricto en cada una de las actividades que se realicen en esta empresa. Otra de las cosas del marco legal habla de los rótulos que deben tener. Esos rótulos es como la etiqueta en donde diga cuándo se elaboró el producto y la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque si no se pone esta información en los productos, pues entonces una persona consume un alimento que ya está pasado de la fecha y se va a intoxicar, le va a generar una alergia y una intoxicación puede ser tan grave que conlleve a una persona muerta. Entonces miren que también tiene que ver con esa parte ambiental, porque si yo no establezco estas etiquetas o estos rótulos con los datos que se requieren, entonces asimismo voy a causar un daño al ser humano. La otra que tienen aquí es un decreto, aquí ya habla
de también requisitos sanitarios y hace referencia a las materias primas que se utilizan. Y en el caso de ellos tienen que tenerlo muy controlado porque ellos trabajan allí todo el proceso, desde que reciben ese maíz allí en esa tusa con las cáscaras hasta que ya lo convierten en las arepas. Entonces ellos trabajan todo el proceso y tienen que tener un control estricto sobre toda esa parte de esos requisitos sanitarios, además de que ellos pues venden no solo las arepas en el lugar, sino que también las venden por domicilio. Otro de los decretos aquí ya habla sobre el uso eficiente del ahorro de agua y los límites permitidos de ciertas sustancias a los alcantarillados. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la empresa? Pues porque ellos allí utilizan agua. Incluso esta ley aplica para cualquier tipo de empresa porque siempre en las empresas tendremos que utilizar el agua, sea para lavar la maquinaria, sea para elaborar los mismos productos que se procesen allí. Entonces, todas las empresas funcionan bajo este marco o este decreto que está aquí porque usamos este tipo de recurso natural. Y lo otro habla de los vertimientos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se arrojan a los alcantarillados ciertos líquidos o ciertos tipos de elementos que son contaminantes. Entonces también habrá un límite para poder arrojar eso a los alcantarillados. Si lo llevamos al caso de lo que tiene que ver con las comidas, uno de esos líquidos podría ser, digamos allí, el aceite. Cuando ellos ya ese aceite ya lo han utilizado y ya no es apto para poder elaborar los productos, ellos tienen que botar pues ese aceite en algún lado. Lo que normalmente se hace es que ellos los guardan. Hay una empresa que trabaja en la recolección de este tipo de sustancia y va y te recoge los aceites. Pero hay personas que no tienen conocimiento o empresas que no tienen conocimiento y ese aceite lo depositan en el alcantarillado. Entonces, eso va a causar muchísimos problemas porque después eso se va a convertir en una grasa y se convierte en un problema ambiental. Y en la última regla que hay allí, entonces habla ya como tal de lo que tiene que ver con los contaminantes y ya habla de minimizar todo lo que tiene que ver contaminantes. O sea, ya sea en la parte de los residuos sólidos, residuos líquidos, pero también en la emisión de gases de efecto invernadero. Este decreto también funciona para cualquier tipo de empresa, porque en todas debe haber esta gestión ambiental, que van a ser las actividades que me van a ayudar a mitigar esas acciones contaminantes que está teniendo mi empresa. Y pues también me va a funcionar porque me habla de recursos naturales que los voy a utilizar. Por ejemplo, aquí hay uno, el agua, en mi empresa, en las actividades que realicen. Y por acá hay otro que habla de emisiones de gases de efecto invernadero que también en las empresas pues se emiten. Entonces, este es el marco legal. Como les mencioné, tienen que buscarlo en internet de acuerdo a la actividad. Este es el ejemplo de la matriz en donde pues van a evidenciar cómo se debe realizar de la manera correcta. Para el caso de esta empresa, cuáles actividades identificaron y cuáles fueron los impactos de primer orden y de segundo orden. Entonces se los voy a explicar. Si hay algo que no les queda muy claro, por favor me preguntan. Lo primero es, para ellos, pues la parte de clasificación de basuras. En esta empresa pasa algo, y es que como ellos reciben pues el producto, su material desde la tusa del maíz, ellos tendrán allí pues un desecho que será la cáscara de esa tusa. Lo que hacen ellos es almacenar esa cáscara en costales y luego pues en algunas etapas del proceso las van a utilizar, a reutilizar, pero mientras que realizan ese pues utilización o eso que necesitan más adelante para su producto, la tienen acumulada en costales. Entonces, al tener este tipo, igual la tusa del maíz, eso que queda allí, también lo acumula en costales.
y no hacen clasificación, o sea, no tienen puntos ecológicos para clasificar y dividir toda la basura que se produce en la empresa de arepas. Entonces, ¿cuál es el impacto de primer orden? Bueno, esta clasificación de basuras que no lo hacen de la manera adecuada, ¿qué me va a causar? Una atracción de roedores. ¿Esos roedores qué dimensión tienen? Tienen dimensión biótica porque son seres vivos y los factores bióticos hacen referencia a esos seres vivos. Impacto de segundo orden que se desprende a partir de esta atracción de roedores, y son problemas de salud y problemas de higiene. ¿Por qué? Porque al haber este tipo de plagas dentro de un restaurante que vende alimentos, pues obviamente va a traer problemas de salud a esas personas que consumen este tipo de alimentos. Incluso los roedores causan una enfermedad por medio de su orina. Ellos orinan pues en muchos de los lugares y pueden orinar en los empaques, hasta en el mismo producto, y causan una enfermedad muy grave que incluso su tratamiento es aplicar unas inyecciones al lado del ombligo que son muy dolorosas para poder contrarrestar esa enfermedad. Entonces miren que por no tener una clasificación de basuras, me causa un impacto de una atracción de roedores, que es una plaga considerado como un factor biótico, y que por este impacto de primer orden se me va a generar un impacto de segundo orden que van a ser problemas de salud y problemas de higiene. ¿Qué tipo de dimensión son esos problemas de salud y de higiene? Son bióticos. ¿Por qué? Porque ¿a quién afecta esos problemas de salud? Pues al ser humano. Entonces, se considera al ser humano un factor de dimensión biótica. El tipo, ¿qué tipo de impacto es? Bueno, el impacto de primer orden es un impacto negativo, y el impacto de segundo orden también va a ser un impacto negativo. ¿Por qué? Porque ambos van a causar afecciones al medio ambiente y en este caso pues al ser humano, que sería como el más afectado. La segunda actividad que ellos identificaron es la parte del proceso en donde quitan la cáscara y desgranan ese maíz y queda pues allí la cáscara, que la guardan en unos costales, y en otros costales guardan esa tusa de maíz. Resulta que ellos pues no botan como tal esto, sino que lo reutilizan para generar dos productos o subproductos. Entonces, cuando se habla de esa cáscara, el impacto de primer orden que está allí, pues es la reutilización de esa cáscara en el proceso. ¿Qué dimensión es? Es dimensión abiótica porque esa cáscara pues no tiene vida. Luego, ¿cuál es el impacto de segundo orden que se desprende de esta reutilización de la cáscara? Pues que utilizan esa cáscara para empacar envueltos de choclo. ¿Qué dimensión tiene? Una dimensión abiótica porque esa cáscara pues no tiene vida. Y los tipos. Esa reutilización de algo que podría considerarse un desecho es un impacto positivo porque lo está utilizando para otro producto y no se está eliminando directamente al medio ambiente, y eso mitiga un poco la contaminación directa de este desecho. Y en ese impacto de segundo orden también será de tipo positivo. ¿Por qué? Porque lo utilizan para un subproducto. Cuando se habla de las tuzas, entonces el impacto de primer orden, la reutilización de esas tuzas, dimensión abiótica, las tuzas no tienen vida. Impacto de segundo orden que se desprende a partir de esta reutilización de tuzas, o sea, del impacto de primer orden, es que con ellas fabrican alimento para animales. Entonces, en ese sentido, ese alimento, ¿qué dimensión será? Pues será abiótica. ¿Por qué no digo que es biótica? Porque aquí lo que estoy diciendo es que se realiza, o el proceso que se realiza es la fabricación de alimentos. ¿Para quiénes? Sí, para los animales, pero yo aquí me estoy enfocando en esta parte de los alimentos y en esta parte del proceso que es fabricar algo que no tiene vida, y por eso digo que es un factor o es de dimensión abiótica. El tipo es positivo por lo mismo que les mencioné anteriormente. Están realizando una reutilización y por acá están obteniendo un subproducto de ese producto inicial, que son las arepas.
Luego, otra de las actividades es el horno de leña, pues porque ellos venden allí las arepas, pero también realizan un proceso de precocido que lo hacen en este horno. Entonces, ¿qué genera ese horno al medio ambiente? Bueno, entonces el impacto de primer orden va a ser ese humo contaminante que se dirige al aire y pues va a producir gases de efecto invernadero. Dimensión, ese humo contaminante que se va a la atmósfera, pues es de dimensión física o abiótico. Recuerden que físico o abiótico es lo mismo. Se va al aire, entonces ahí será esa dimensión. Impacto de segundo orden de ese humo contaminante es el aumento de conflictos. ¿Por qué aumento de conflictos? Resulta que como la empresa está ubicada en un lugar donde alrededor viven más personas, porque no es una zona industrial, sino que es una zona residencial, entonces el que todos los días se genere ese humo y llegue a las casas de las personas que viven alrededor, pues va a ocasionar un aumento de conflictos porque las personas no van a querer que en sus casas esté allí ese humo. Entonces está el aumento de conflictos que se considera de dimensión cultural porque tiene que ver con toda esa parte social. Cuando hablamos de tipo, el primero, que es el humo contaminante, pues es un impacto negativo, y el segundo, que es también algo que tiene que ver con conflictos, también será negativo. Otra de las actividades que está allí pues identificadas es las cenizas. ¿Por qué? Porque de este horno pues obviamente se van a generar, aparte del humo, unas cenizas. Esa generación de cenizas pues da suciedad tanto a la empresa como a los vecinos más cercanos, porque pues obviamente esas cenizas, como la empresa es tipo campestre, será abierta y el viento se llevará esas cenizas a las casas más cercanas. Entonces, generación de suciedad es un factor abiótico. Impacto de segundo orden, entonces, lo que queda de esas cenizas, de esta generación de esa suciedad, pues ellos tratan de recogerlo y lo utilizan para abonar plantas. Dimensión abiótica. ¿Por qué dimensión abiótica? Porque aquí lo que estamos haciendo referencia es al producto que ellos utilizan o al subproducto que generan, que es el abono, y el abono pues no tiene como tal allí vida. Y el impacto de primer orden será de tipo negativo porque está generando una suciedad y una contaminación, pero el impacto de segundo orden será positivo porque están utilizando lo que queda de esas cenizas para abonar plantas. La quinta actividad, transporte. Como hacen domicilios y también reciben material a su empresa, entonces estará aquí esa parte del transporte. Algo que las empresas no contemplan es que cuando ellos contratan su transporte a terceros, esa contaminación de ese transporte que les lleva las materias primas a su empresa o que lleva el producto ya terminado, en el caso si hablamos de Colombina, a las tiendas, a los supermercados, a esas grandes cadenas, pues también contamina. Y la responsabilidad de esa contaminación cuando se contrata a terceros es tanto de la empresa como de esos terceros. O sea, cabe allí a la empresa y a los terceros. Y ambos deben tomar medidas para disminuir esa emisión de gases de efecto invernadero por medio de esa actividad del transporte. Entonces, impacto de primer orden, dice que es la contaminación al medio ambiente por el uso de esos combustibles que me van a generar gases de efecto invernadero. Dimensión abiótica, porque pues esa contaminación por el combustible es un factor que no presenta vida, que es inerte y se considera físico o abiótico. Impacto de segundo orden, esta empresa tiene políticas de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos allí establecieron de que solo una vez a la semana van a recibir productos y solo una vez a la semana van a despachar pedidos. ¿Eso qué hace? Pues que se disminuya como tal el uso de este transporte. Si yo lo hago 2, 3 veces por semana, pues requiero utilizar más este transporte. Entonces, en este sentido, lo que hacen es una vez a la semana se recibe la materia prima para elaborar las arepas y una vez a la semana se hará el despacho de los domicilios.
Impacto, el primero, pues esa contaminación será negativo, pero el segundo, que es una política y la dimensión pues es política, de acuerdo a lo establecido en las normas que ellos tienen ahí de su empresa, es positivo porque por medio de esto mitigo o disminuyo la contaminación ambiental. Y la última es la madera desechada. Ellos para este horno de leña pues requieren de madera. Ellos esa madera no la compran, sino que alrededor de esta empresa también hay otras empresas y son de carpinterías y ebanisterías en donde la madera que no les sirve ellos la desechan, la botan y lo que hacen aquí en esta empresa de arepas de maíz es eso. Los otros desechan las maderas, ellos van, la recogen, la utilizan para esta actividad del horno, no están comprando, sino que están utilizando ese residuo. Entonces el impacto de primer orden pues es la madera que ellos recolectan. ¿Qué tipo de dimensión es? Es físico o abiótico porque esa madera ya no tiene vida. Si habláramos de árbol plantado, hablaríamos de un factor biótico porque ahí sí tiene vida, pero ya cuando hablamos de la madera sería un factor abiótico. Impacto de segundo orden, pues que de esa madera que recolectan, reciclan la madera, la dimensión será abiótica y en cuanto al tipo, ambos serán positivos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. De todas maneras, ahorita les voy a explicar con la otra presentación, en donde se les explica también de manera detallada, pues otro de los ejemplos. Entonces, denme un momento, ya les voy a poner la otra presentación para hablarles y también mostrarles en otro tipo de empresa cómo ellos hicieron esa evaluación de impacto ambiental. Listo, entonces ya les comparto la pantalla, pero las voy a explicar de una manera muy rápida. Aquí, este es el nombre de la empresa, se llama Mills de Colombia SAS. La línea base, entonces ellos aquí me hablan del nombre de la empresa, las personas que están a cargo, la ubicación de esta empresa, en este caso pues es una empresa, la principal está en Bogotá, me habla de las características, entonces en cuanto a la actividad principal, entonces ellos allí trabajan pues desde preparación, la compra de los insumos, venden pues alimentos, allí habla de alimentos y productos comestibles, realizan la transformación del material, o sea, la transformación de la leche, la transformación del chocolate que les llega allí, transformación de frutas porque utilizan frutas para elaborar salsas, para elaborar helados y para elaborar jugos. Dice que el diseño de la empresa es industrial, se encuentra en una zona industrial allá en Bogotá. Ellos aquí miren que tomaron pues una imagen para identificar en dónde estaba esa empresa, dónde está ubicada. Por aquí ya va más al marco legal, entonces menciona todo lo que tiene que ver con las reglas que se requieren para establecer una empresa que va a vender productos alimenticios. Por acá habla, bueno, esto también se llama pues cremelado, es parecido a lo que mencionaban ahorita de Colombina que produce pues helados, pero también dulces, jugos también. Entonces hablan pues de ese marco legal. Por aquí habla lo mismo que veíamos en la otra empresa, del etiquetado, de los rótulos y todo lo que se requiere pues para que la empresa funcione de la manera correcta. Por aquí sigue hablando de lo que tiene que ver con las normas, las leyes, todo lo del marco legal. Algo a tener en cuenta, yo para establecer una empresa voy a encontrar pues mucho marco legal, pero para el caso de nosotros vamos a hacer referencia a lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Entonces, para que lo tengan allí, ellos mencionan varias reglas o normas
Yo no les voy allí a mencionar todas porque son muchas. En el caso de ustedes les dije, o sea, máximo pueden tomar 7 reglas. Y ya voy a lo que me interesa explicarles, y es lo de la matriz y las actividades que ellos identificaron. La primera actividad que ellos identificaron fue la recepción de materia prima, en donde encontraron varios impactos de primer orden en esta recepción de materia prima. Como puede haber un solo impacto identificado, pueden haber varios. Para el caso de ellos, en esta recepción identificaron varios impactos de primer orden. Lo otro es que pueden existir impactos de segundo orden que se desprenden de esta primera actividad o de este primer impacto, pero se puede dar el caso de que no hayan impactos de segundo orden. O sea, no es obligatorio que se identifique un impacto de segundo orden. Pero si en lo que se menciona en la actividad está el impacto de segundo orden allí, en esa información, tengo que ponerlo e identificarlo aquí. Entonces, para que lo vayan teniendo también allí presente cuando lean las actividades que yo les voy en el estudio de caso, las lean de manera muy atenta para que identifiquen cuál es el impacto de primer orden y cuál es el impacto de segundo orden en esa actividad. Entonces, para el ejemplo, ellos tienen allí que en esa recepción de materia prima, tienen un uso excesivo de cartón. ¿Por qué? Porque la materia prima llega en cartón. ¿Cuál es la dimensión? Pues es abiótica, porque ese cartón no tiene vida. Impacto de segundo orden que se desprende de este impacto de primer orden es que ellos reciclan esas cajas de cartón y las reutilizan allí dentro de la empresa para no comprar más. Entonces allí es una manera de mitigar un poco ese uso excesivo de empaques de cartón, y es que reciclar estas mismas cajas pues que utilizaron allí en esa recepción de las materias primas. Dimensión de este segundo impacto pues es abiótico, porque estamos hablando también de esos empaques que no tienen vida. Y en el tipo de impacto, el primero será negativo, pero el segundo será positivo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es una acción para mitigar este uso excesivo de cartón. El segundo impacto que identificaron en esta actividad es el empleo de madera para la fabricación de los productos y esos palitos que traen las paletas. Entonces, en el caso de ellos, pues se requiere mucho. Ellos trabajan elaborando helados, entonces se requiere mucho empleo de esa madera y se considera pues el impacto de primer orden. Dimensión abiótica por lo mismo, porque es madera, es algo que no tiene vida, es algo inerte. Impacto de segundo orden. Ellos, ¿por qué no tienen allí un impacto de segundo orden? Porque resulta que cuando ellos venden sus productos a las tiendas, a los supermercados grandes, a las grandes cadenas, ellos no tienen control sobre a dónde van a parar esos palitos, sino que ya el consumidor es el que decide qué hace con esos palitos de paleta. Que si los utiliza o los recicla para hacer, no sé, alguna actividad con los niños, para alguna manualidad o para lo que les sirva, entonces ya será el consumidor que generará este impacto de segundo orden. Pero en el caso de la empresa, como ellos no tienen el control, porque ya el consumidor es el que decide qué hacer con ese palo, entonces no hay un impacto de segundo orden. Y el tipo, pues, de ese impacto de primer orden es negativo, pues, por el uso excesivo de la madera. Lo tercero que identificaron allí, el tercer impacto, es el empleo de plástico, pues, para el empaque de esas paletas. Entonces, dimensión abiótico. Impacto de segundo orden que se me generó de este uso excesivo de plástico es que ellos en la empresa están comprando un plástico que tiene una degradación más rápida que la degradación del plástico normal. Yo les mencioné anteriormente que la degradación de este plástico son hasta 500 años y que no son biodegradables. Eso quiere decir que ningún microorganismo puede degradar ese plástico. Lo único que puede degradar el plástico convencional son agentes químicos, es la radiación del sol, pero para que ocurra esa degradación tienen que pasar hasta 500 años. Por eso se considera el elemento que más contamina el planeta Tierra
y es por la lenta degradación. Y en el caso de ellos, pues realizaron una acción para mitigar ese empleo de plástico. El tipo del impacto 1 pues es negativo por el uso excesivo de ese contaminante, pero el segundo es positivo por la medida que tomaron para disminuir las emisiones. Segunda actividad, aseo y limpieza de la planta. Entonces, pues para poder asear la planta, ellos requieren de utilizar este recurso del agua en gran medida porque es una planta muy grande y pues utilizan bastante este recurso. Entonces allí está como el impacto de primer orden que afecta al recurso del agua, el recurso abiótico del agua, dimensión abiótica, pues porque estamos hablando del agua. El impacto de segundo orden que se desprende a partir de este impacto de primer orden, que es el uso excesivo de agua para hacer aseo en la planta, es que ellos tienen una planta de aguas residuales en donde tratan el agua y reutilizan el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que no arrojan el agua a fuentes como tal, sino que la tratan y regresa a la empresa con esa misma agua que ya está tratada, hacen el aseo y luego otra vez vuelve a la PETAC, la tratan y se la pasa así en ese ciclo de reutilización. Y dimensión abiótica, seguimos hablando del agua. Tipo, el primero pues es negativo porque igual están utilizando un recurso del medio ambiente que es el agua, y el segundo es positivo porque realizan unas medidas para mitigar y disminuir el uso excesivo del agua. La tercera actividad es en el funcionamiento de la planta. Ellos dicen que para que la planta funcione de la manera correcta pues se requiere de energía, tienen mucha maquinaria y el consumo de energía pues es alto. Dimensión es físico o abiótico, porque pues estamos hablando de la energía. Impacto de segundo orden que se genera a partir de este impacto de primer orden va a ser que en la empresa ellos tomaron la decisión de tener paneles solares que ahorran el 30% del consumo de la energía convencional. Entonces, en ese sentido, lo que ellos van a hacer aparte de más adelante, en un futuro, pues tener ahorro en la parte de los recursos, es que disminuyen el uso excesivo de este recurso de energía de manera convencional porque se da por medio de las hidroeléctricas y ya ustedes saben que las hidroeléctricas lo que hacen es estar allí en los ecosistemas de agua dulce y los intervienen. Entonces, lo que hace es disminuir pues ese consumo como tal de este recurso por medio de paneles solares. Tipo del primero, pues el uso excesivo será negativo, pero el tipo del segundo será positivo porque están realizando una medida en su empresa de manera sostenible. El 4, ellos utilizan frutas para elaborar las salsas y los jugos, entonces pues requieren de una gran cantidad de frutas y pues de tener muchas plantaciones con árboles frutales. Dimensión es biótica. Impacto de segundo orden, lo que ellos tienen es que no compran las frutas a un intermediario o al productor o a cualquier persona, sino que ellos tienen granjas o fincas en donde siembran sus frutas y tienen un control total sobre cómo cultivan esas plantas. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieran un intermediario o le compraran a otra persona, ellos no pueden asegurar cómo es la manera en que esa persona siembra y produce estas frutas, si lo hacen con abonos orgánicos, si no utilizan químicos, si no utilizan pesticidas, o si totalmente es pues todo lo contrario y utilizan todo este tipo de cosas que les mencioné. Ellos por medio de tener esos cultivos propios lo que hacen es mitigar ese impacto ambiental. ¿Por qué? Porque los cultivos que tienen los realizan de manera sostenible, que sean amigables con el medio ambiente. Dimensión, pues de esos cultivos es biótica, porque recuerden que los árboles hacen parte de este grupo de factores. Tipo del primer impacto es negativo, porque igual tienen que usar gran cantidad de frutas, que es un recurso
medioambiental. Y el de segundo orden es positivo porque pues mitigan en lo que tiene que ver en la parte del sembrado y la producción de estas frutas en ese lugar. Y el último es el de transporte. Encontraron dos impactos de primer orden. El primero es el ruido, con camiones muy grandes que generan mucho ruido, dimensiones física o abiótica, porque ese ruido que es generado pues al medio ambiente y se considera un factor sin vida. Impacto de segundo orden, que se desprende de este impacto de primer orden, es el aumento de conflictos, porque de alguna manera si estos camiones son muy grandes, pues van a generar mucho ruido, y ese ruido va a causar incomodidad a las personas que estén o por la zona de la empresa o que estén en otras zonas, porque igual este transporte viene de diferentes lugares y llega al lugar donde está la empresa. Tipo, pues ese ruido es negativo y el aumento de conflictos también es negativo. Y el otro que identificaron es la contaminación, pues por medio de gases, dimensiones abiótica. Y en el impacto de segundo orden, que se desprende de esta contaminación de estos gases, ellos tomaron allí como una decisión en donde eligieron trabajar con vehículos que no sean mayores a 6 años. ¿Por qué? Porque entre más antiguo sea un carro, mayor es la contaminación que va a hacer al medio ambiente por medio de gases de efecto invernadero. Entonces, por medio de esto que ellos establecieron, están mitigando y disminuyendo esa contaminación ambiental por esta actividad del transporte. Dimensión puede ser abiótica o política, porque aquí pues tienen una política establecida para el uso de los camiones. Y abiótica, pues porque estamos hablando allí como tal de esos vehículos, entonces sería abiótico. El primer tipo es negativo porque igual se genera contaminación sí o sí, y siempre se va a generar porque eso no va a ser cero, sino que se va a mitigar con ciertas acciones esa contaminación para que disminuya, más no va a llegar a ser cero la emisión. Y el tipo pues de la segundo es positivo por la medida que están tomando para disminuir la contaminación por los gases que produce el transporte. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Para todos es claro? Profe, quiero- yo tengo- Dime. es que, bueno, lo que acabas de explicar es para hacer la socialización, ¿cierto? Ujú. Pero cuando tú mencionas en la plataforma, pues que yo leía que norma ZAPA, ¿eso es para un trabajo escrito? Sí, Y lo se de... divide. Lo del diagrama es otra actividad diferente. Lo del diagrama son 3 actividades en este avance formativo 2. Hay una que son los diagramas radicales que los trabajan o realizan esa actividad en los mismos grupos de trabajo. Voy a establecer, todavía no está la fecha, pero les mencionaba que está hasta el 20 de octubre, o sea, tienen un mes, va a estar habilitada a partir de hoy para poder realizarla, y es sobre unos diagramas, sobre los conceptos que se hablaron el día de hoy al principio de la clase. Ahí hay algunos, habrán otros más, pero es sobre esos conceptos. Y la segunda actividad y la tercera se desprenden de esta metodología que ustedes tienen que aplicar a los estudios de casos que se les va a dar el día de hoy. Con eso, primero van a elaborar un trabajo escrito de manera completa que va a tener esas normas APA. O sea, van a entregar algo bien organizado, bien redactado, que tenga citas, referencias de toda la información que tomen de internet, porque si van a buscar un marco legal, pues van a tomar información de internet que van a investigar. Entonces, poner allí esas referencias. Entonces, está el trabajo escrito. Y el trabajo de la presentación se desprende de ese trabajo escrito. Pero ¿qué pasa? El trabajo escrito es algo más amplio y la exposición es algo más detallado de lo que yo aprendí de mi trabajo. Entonces, el trabajo escrito tendrá unos puntos, la presentación tendrá otros puntos en donde se detallará más lo que ustedes investigaron. Como les digo, en la exposición hablarán de 5 leyes, normas. En el trabajo escrito podrán poner más de esas 5, pero aquí hablarán de una manera resumida cuando realicen la exposición. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de las actividades. Entonces harán la tabla y vendrán aquí a explicar
cómo identificaron esos impactos de primer orden y de segundo orden en el estudio de caso, y nos explicarán la tabla, así como yo se las expliqué el día de hoy. ¿Listo? Entonces, sí, hay dos trabajos, uno es escrito, es de este mismo tema, y es algo más completo y mucho más organizado, porque tiene unas normas ahí establecidas, y el otro es la exposición de ese trabajo escrito que realizaron. Listo, igual ahorita les voy a poner aquí la actividad y les voy a explicar con los pasos que están allí. ¿Además tiene dudas? Bueno, creo que no, les voy a compartir allí la pantalla para que vean, esto es lo que está allí en Moodle, en la plataforma, allí ya está esta información. En las actividades está la fecha de entrega, que será un día antes de la exposición. Esta exposición es para dentro de 15 días. Al inicio de la clase les decía, hoy es la cuarta clase. Nosotros nos vemos cada 15 días, o sea que nos van a quedar, después de esta clase, solamente 4 más. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estamos a la mitad del semestre. Entonces, para que lo tengamos allí presente, que nos toca hacerla dentro de 15 días, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ese día deben exponer todo, porque de acuerdo al plan de curso y al cronograma, si no se hace de esa manera, no nos va a dar el tiempo, si se divide en 2 partes, de subir la nota a la plataforma. ¿Por qué? Porque se cierra la plataforma. Nosotros en este avance formativo 2, creo que nos encontramos máximo 2 veces, entonces no lo podemos hacer de esa manera. ¿Listo? Yo creo que nos encontramos pues el día de hoy, creo que dentro de 15 días, y no sé si nos alcance a dar una tercera clase para entrar en ese tiempo del avance formativo. Entonces, dentro de 15 días nos toca hacer la exposición de eso. Van a hacer un trabajo escrito en Word, no en PDF, porque yo utilizo esta herramienta de Word que se llama Revisar, y si me lo envían en PDF me va a tocar convertirlo de nuevo a Word, y cuando yo hago esa conversión, en algunos de los casos, se desorganiza todo el trabajo. Entonces, súbalo así en Word. Eso va a tener pues la portada, la línea base, que va a ser toda la descripción de la empresa. Yo en esa parte pues les voy a proporcionar una descripción básica de la empresa. Deben de meterse a internet a buscar si encuentran más sobre la descripción. Por ejemplo, lo que les mostré en esos estudios de caso de las diapositivas, ellos utilizaban ahí imágenes, entonces ustedes busquen en internet si encuentran una imagen, por ejemplo, de la fachada de la empresa, el mapa de la ubicación, si la quieren poner, pues ponen el mapa de la ubicación. Luego debe incluir la matriz, entonces es la misma matriz que yo les puse allí, deben hacerla para el estudio de caso. Debe tener una conclusión respecto a lo aprendido en el trabajo, y dice mencionar cuál de las actividades es la que más impacto ambiental genera. Entonces, de todas las actividades que yo les voy a dar, que son 5 para todos los casos de estudio, ustedes van a tomar una en donde van a decir, bueno, la actividad para nosotros que más impacto ambiental genera es esta, por esta razón. ¿Listo? Recuerden, el impacto ambiental es positivo y es negativo. Ustedes ya elegirán si van a escoger una actividad que tenga impacto ambiental positivo o negativo, la que ustedes consideren más relevante. ¿Listo? Bueno, por aquí dice que pueden incluir fotos, imágenes, que tomen de internet. Lo vamos a realizar pues aquí dentro de 15 días. Debe pues tener lo que dice esa parte de las normas APA, que mencionaba allí su compañera, en donde pues deben entregar el trabajo bien organizado y poner las citas. Aquí igual ahorita les voy a agregar lo de las citas para que lo tengan presente, de que si toman internet de información, por lo menos copien y peguen el link de internet y lo pongan allí para saber que esa información es de alguien que está publicado en internet y ustedes no vayan a cometer plagio. Y en la segunda parte, entonces ya cuando realicen la presentación de PowerPoint, pues va a ir la misma información, pero ya de manera resumida. ¿Por qué? Porque la presentación es un apoyo, más no voy a copiar y pegar todo lo que yo tenga en mi trabajo. Simplemente un apoyo, pero debe tener los puntos importantes.
que es la línea base, que es la descripción. Entonces ustedes miran qué parte de la descripción, si es demasiado amplia, van a poner en sus diapositivas, que no tengan mucho texto. Del marco legal, entonces van a elegir 5 leyes, las que ustedes consideren más relevantes. La matriz la deben de poner allí en esa presentación de PowerPoint, porque ustedes me van a hablar de ella. Yo les voy a revisar si está bien la identificación de dimensiones y del tipo de impacto. Las conclusiones también pueden poner allí una conclusión de manera general de lo que aprendieron en el trabajo. Y también van a poner este punto de cuál es la actividad que más impacto ambiental genera. Entonces pueden poner, por ejemplo, el nombre de cuál es la actividad y ya ustedes me explicarán por qué la eligieron. Y deben hacer la entrega de los 2 trabajos un día antes en la plataforma. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí está, cuando deben hacer la entrega tanto del trabajo de Word como de la exposición. En Teams están divididos. En el que dice socialización suben las diapositivas y en el que dice estudio de caso suben el trabajo de Word. ¿Listo? Porque también no les va a dar la oportunidad de en una sola actividad subir los 2 archivos por el peso. Entonces está dividido. ¿Dudas? No hay dudas, no hay Profe, una preguntas. pregunta. Dime. ¿Es que usted menciona Teams? No, Moodle. Ah, no, qué pena. Pues para mí Sí. todo claro. Ah, bueno, listo. Okay. Sí, nosotros aquí trabajamos con, la materia se trabaja es con Moodle, entonces en Moodle. Bueno, vamos a hacer algo y es que vamos a dar los estudios de caso. Ustedes son 7 grupos, entonces ahí están los 7 estudios de caso. Le voy a pedir a algún integrante del grupo que me mencione un número, ya les voy a decir para hacer como el sorteo de las empresas de esos estudios de caso, y ya luego que terminemos ahorita la clase les voy a enviar el archivo de Word en donde están las indicaciones de lo que tienen que hacer y la información del estudio de caso. Eso sí lo voy a hacer, pues a cada grupo le voy a enviar esa información. ¿Listo? Entonces, del grupo de Santiago Clavijo, por favor me dicen un número del 1 al 7. Cualquiera de los integrantes del grupo Santiago. O tú, dime, Santiago. 5, profe. 5. Entonces al grupo de Santiago le tocó la empresa que se llama Plasticouch. De todas maneras, como les dije, al correo yo les voy a enviar ese estudio de caso. Entonces si no alcanzan a tomar apuntes ahora de qué empresa les tocó, yo aquí estoy tomando los apuntes y ya luego les llegará el estudio de caso. Del grupo de Margie, por favor, una que me indique qué número van a elegir. Un número del 1 al 7 que no sea el 5. Cualquier integrante de ese grupo. Puede ser Vicky, Nicole, Milady, Luz. ¿No hay ninguna allí conectada? Bueno, entonces creo que no. Ahí está Luz. Si no me dicen el nombre, pues me tocará elegirlas. Ahorita también está Milady, pero bueno, ninguna menciona el número. Entonces pasemos a otro grupo. Del grupo de Daniela Valentina, por favor, me mencionan un número del 1 al 5. Perdón, del 1 al 7 que no sea el 5. El 3, profe. El grupo número 3. La empresa de ustedes se llama Interplástico. Bueno, del grupo de Daniela Chamorro, por favor, que me mencionen un número del 1 al 7, que no sean los dos que ya mencionaron, 5 y 3. ¿El 6? El 6. Les tocó Propal.
Del grupo de Eidalí, también me mencionen un número. Cualquier integrante del grupo de ella. El 4, profe. El 4. Les tocó la empresa que se llama Laboratorio Lab. Listo. Del grupo de Andrés Cabezas, un número que me mencioné allí. El 1, profe. Ah, El 1, bueno, ya eligieron el 1. El 1 les tocó Alibal. Listo. Y por acá nos falta el último. El grupo de Tania. Vocera. Que alguna también del grupo de Tania me mencioné. O sea, Daniela, Alejandro, que está por ahí. Me mencioné un número. ¿Ninguno? Bueno, entonces los dos grupos que quedan allí que no me mencionaron los números, yo les voy a asignar el estudio de caso. ¿Listo? Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, entonces terminamos la clase del día de hoy. Ya les voy a enviar a cada uno de los correos el estudio de caso asignado para que inicien a trabajar, porque requiere un poco de trabajo lo que van a presentar de la actividad y pues tienen que empezar lo más pronto posible. ¿Listo? Si tienen alguna duda o algo, pueden hacer preguntas por el correo y yo voy a estar allí pendiente para resolverles las dudas que tengan. ¿Listo? Profe, pregunta. Dime. Qué pena la interrupción. Tranquila. ¿A qué integrante le vas a enviar la información de lo de la A empresa que todos. nos correspondió? A todos los del grupo. Yo como aquí tengo los Ah. integrantes, todos los integrantes del grupo, entonces a los correos institucionales de todos los que están allí les envío a todos. Ah, Un correo. ok, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Profe,